es una realidad que nuestro Señor Jesucristo partió a la historia en dos mitades, antes y después de Él. Ahora, cuando los cristianos comenzamos a meditar en qué fue lo que hizo que Jesús pudiera tener tan fuerte influencia en la historia de la humanidad, nos consolamos y nos conformamos a nosotros mismos creyendo de que el impacto de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra se debió exclusivamente a los rasgos propios y particulares de Él como ser divino y humano. Entonces pensamos que es por su amor, por su poder, por su falta de pecado, por su omnisciencia, por su poder de resurrección, que Él logró lo que logró en cuanto a afectar de tal manera la historia de la humanidad. No obstante, cuando uno va a la palabra de Dios, se encuentra con pasajes como por ejemplo Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, que hablando de la encarnación de Jesús, de su venida a este mundo, aclara lo siguiente. Era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como un hombre, se humilló a sí mismo. O sea que cuando vino a este mundo, Jesús no vino haciendo gala y exhibición de todo su poder y de toda su gloria. ¿Estamos de acuerdo? Él renunció a eso y tomó la forma y la apariencia de cualquier ser humano. Si a ustedes esto le suman Hebreos 4:15, que dice que Él como sumo sacerdote es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aún sin pecado, empezamos a observar a un Jesús más humano de lo que nos parece y más cercano a nosotros en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones. Pero creo que a pesar de eso, Él marcó una diferencia en nuestros rasgos humanos, en aquello en lo que no fue diferente a nosotros, como ser de carne y hueso, Él también marcó una diferencia. Ahora, ¿para qué les digo esto? Para que se vayan peor de cómo vinieron porque nos quitamos una excusa que teníamos para permitirnos ciertas debilidades. No, no es esa la intención, sino que todo lo contrario, la intención de este mensaje es entender que si creemos que el Espíritu Santo nos habita y la palabra de Dios llama a este mismo Espíritu el Espíritu de Cristo, si Él nos habita y llena nuestras vidas, podemos nosotros también hoy en día tener vidas de alto impacto. Podemos tener vidas cortas, medianas o largas en cuanto a nuestro paso por este mundo, pero que afecte los ámbitos en los que estamos, que afecten dramáticamente la vida de las personas con las que Dios nos permite vivir o interactuar. De tal manera que si el Espíritu de Cristo está en nosotros, y lo está, también en su nombre y por su poder, nosotros podemos marcar un antes y un después también en la historia de la vida de muchas personas, en la historia de una ciudad, en la historia de un barrio, en la historia de una familia. Pensando entonces en este Jesús que marcó una diferencia en aquellos aspectos que también era semejante a nosotros, me vino a la mente un aspecto en especial de Jesús en el que fue semejante a nosotros. Cuando uno lo ve a Jesús tapado de gente, permítanme la expresión, rodeadísimo de gente por todos lados, gente enferma, gente pecadora, gente que lo está observando, rodeado de necesidades, rodeado de enfermedades, rodeado de pecados y aún de demonios, lo que resalta de este Cristo de los Evangelios, de este Jesús de Nazaret, es que fue un ser como nosotros que no tenía omnipresencia en su encarnación. ¿Qué quiero decir con esto? No hay registro
en los evangelios que nos dé a entender de que Jesús estaba en el mar de Galilea y al mismo tiempo estaba en la montaña del Monte Hermón, por decirlo de cierta manera. Él estaba en un solo lugar y él tuvo un solo cuerpo y encima estuvo en una época en que los medios de transporte más rápidos podían ser un caballo o un camello o una mula. Ahora, si ustedes quieren ver como esto algo aún más maravilloso, piensen también de que su ministerio público no duró un poco más de 3 años. Pero le sirvió a este Jesús, que no podía estar en más de un solo lado a la vez, para impactar toda la historia de la humanidad. Y este Jesús, que no fue omnipresente en su encarnación, creo que tiene varios consejos para darnos a aquellos que queremos a veces, pero no podemos estar en más de un lado a la vez. Creo que tiene algunos consejos que darnos a personas que hoy, a pesar de todas las comodidades, a pesar de todos los avances tecnológicos en transporte, en comunicación, en lo que a ustedes se les ocurra, hoy el 90% de las personas tienen 2 frases reiterativas. La primera, no tengo tiempo. Y la segunda, estoy cansado. La escuchamos en todos lados. La escuchamos en nuestra casa, la escuchamos en el banco, la escuchamos en la escuela. Todos están cansados, o todos estamos cansados, y nadie tiene tiempo. Entonces, a este tipo de personas que somos cansados y sin tiempo y sin la posibilidad de estar en más de un lugar a la vez, Jesús tiene que darnos varios consejos. El primero es que Él tenía prioridades en su agenda diaria. Si ustedes me acompañan, Marcos capítulo 1 refleja un típico día de Jesús. Y dice, por ejemplo, en el versículo 36 de Marcos capítulo 1, lo siguiente. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, le dijeron, versículo 37, todos te están buscando. Otra versión dice, todo el mundo te busca. Versículo 38, él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. Jesús tenía prioridades en su agenda diaria y las prioridades en su agenda eran las personas. Y cuando decimos que la prioridad en la agenda de Jesús eran personas, estamos queriendo decir que la prioridad en la agenda de Jesús eran las relaciones personales. Jesús priorizó sus relaciones personales. Priorizó fundamentalmente y antes que nada una fundamental relación personal. Y fue la relación con su Padre. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Estamos en este mismo Marcos capítulo 1. Dice el versículo 32 que al anochecer, cuando uno ya se aflojaría, se pondría las pantuflas, se pondría cómodo en la casa, vería a ver qué pasó durante el día. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a una multitud de enfermos y endemoniados. Toda la ciudad, dice el versículo 33, se agolpaba ante la puerta. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo, terminó mi horario, hasta las 20 atiendo, muchachos, porque he largado muy temprano. No dijo eso. Dice que Él sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades, liberó a muchos de demonios, aunque no los dejaba hablar, y siguió como si el día recién comenzara a la noche, al caer el sol. En este día que había arrancado tempranito a la orilla del mar de Galilea y que siguió continuado hasta trasnoche, sigue el relato, si ustedes prestan atención, del versículo 35 que dice que al otro día, muy de mañana, no a media mañana, muy de mañana, que no son ni las 8, ni las 9, ni aún las 7, porque sigue diciendo cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. La agenda cargada,
El mar de personas y necesidades y problemas que le rodeaba no le quitaba a Jesús su prioridad, que era la relación con su Padre. Y él seguía siendo rígido en esto. Yo con mi Padre tengo que hablar. Haga lo que haga, me acuesta a la hora que me acueste, yo lo voy a buscar. Y por eso Jesús tuvo una vida de alto impacto, porque él priorizó antes que nada la relación con su Padre, y él era Jesús. Nosotros no somos ni el apóstol Pablo, ni el menor de los apóstoles, y nos damos el lujo de a veces pasar días casi sin hablar con nuestro Padre Celestial. Lucas capítulo 5, versículo 16, refleja algo parecido de la vida de Jesús cuando describe lo siguiente. 5:16 de Lucas. Pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. Y les aclaro algo del verbo en el que está escrito este versículo 16. Está en un tiempo, una manera de estar escrito en el idioma original que da a entender de que lo que Jesús estaba haciendo no lo hizo casualmente ese día, porque no tenía nada que hacer. La manera en la que está escrito nos da a entender de que Jesús solía hacer eso. Jesús acostumbraba retirarse a lugares apartados para orar. Era parte de su estilo de vida. Y esto hizo de Jesús alguien que cambió la historia, alguien que priorizó entre las relaciones, sobre todo la relación con el Padre. ¿Cómo está nuestra relación con el Padre, con nuestro Padre Dios? ¿Es la prioridad en nuestra agenda? ¿Empezamos el día con Él? ¿Lo encontramos en algún momento del día? ¿Finalizamos el día con Él? Ahora, después del Padre, por una cuestión de que estaban casi todo el día con Él, lo acompañaban a donde estaba, lo veían, lo escuchaban, Jesús dedicó mucho, pero mucho tiempo a sus discípulos. Y en segundo lugar en su agenda también estaban los discípulos. Nadie le sacaba al Padre de su lugar, pero luego Él invertía tiempo en sus discípulos. Ahora, luego de sus discípulos, dice Mateo 9:12, que había un tipo de persona por la que Jesús tenía una preferencia especial. Dice Mateo capítulo 9, versículo 12. Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo: los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Jesús tenía preferencia por los enfermos. En su agenda personal, él priorizaba a los que no estaban bien, física o espiritualmente y físicamente en consecuencia por estar mal espiritualmente. No es que esquivaba a los problemas, le salía al encuentro. No es que trataba de evitar a las personas problemas, los iba a buscar, los enfrentaba. Era la prioridad en su agenda. Él vino a los que estaban mal y a ellos le iba a dedicar sus fuerzas. Cuando él presenta su plataforma ministerial ahí en la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4:18, ¿qué dice? El Espíritu de Dios, quiero decirles que me ha capacitado, me ha ungido, me ha apartado. ¿Para qué? Para hablarles a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, las personas enfermas, en pecado, en desgracia, personas que los demás tratarían de evitar, estaban como preferencia en el ministerio de Jesús. Y junto con ellos, otro tipo especial de personas. Volvemos a Marcos capítulo 1. Estamos hablando de la agenda de una persona muy ocupada. Y las preferencias, y cómo tachaba compromisos, pero priorizaba otros.
Y dice la palabra de Dios en el mismo Marcos capítulo 1, versículo 36. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando, como les decía hace un rato. Otra versión dice, todo el mundo te busca. ¿Y qué les dijo él? Vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. En la prioridad de la agenda de Jesús, luego del Padre y sus discípulos y de la gente que estaba mal, estaban en especial los que nunca lo habían ni visto ni oído. Y si Pedro literalmente le hubiera dicho aquel día, todo el mundo te busca, Jesús lo hubiera corregido. Y le hubiera dicho, Pedro, no, todo el mundo no, porque no todo el mundo me ha visto todavía, ni todo el mundo me ha conocido. Y en el corazón misionero de Jesús no se podía entender de que él hubiera dejado las glorias celestiales, hubiera dejado la comunión con el Padre para pasarse los 3 años metido en la misma aldea. No tenía sentido. Él quería abarcar a todos los que pudiera abarcar, los que nunca habían oído y conocido a Jesús eran también prioridad en la agenda de Jesús. ¿Y en nuestra agenda? ¿Quiénes están en primer lugar? ¿Qué hacemos con las personas que están con problemas? ¿Miramos para otro lado? ¿Qué hay en el corazón de la iglesia respecto a los que nunca aún han oído de Jesús? Y no nos imaginamos esta realidad espiritual. Porque vivimos en un mundo, en una parte del mundo cristiana, donde a lo lejos ustedes pueden ver una cúpula y una cruz, o van a los cementerios y ven cruces por todos lados. Ahora, ustedes, yo les aseguro que pueden ir a otras partes del mundo, donde cuando miran hacia el horizonte no ven ninguna cruz. Y el nombre de Jesús, la gente no lo conoce, y es realidad. Yo volví en parte consternado de este congreso cuando me enteré la cantidad de grupos no alcanzados todavía que hay en el mundo. 4.000 grupos que todavía no han sido alcanzados, naciones, grupos étnicos, colores de piel, idiomas, costumbres, culturas, que ni saben ni han escuchado del nombre de Jesús. Si queremos tener una vida de impacto como la de Jesús, tiene que estar en nuestra agenda como prioridad los que nunca lo han visto ni oído. Este Jesús que sirvió y predicó limitado por un cuerpo físico que no pudo estar en más de un lado a la vez, nos quiere dar como segundo consejo de que podemos multiplicar nuestro trabajo y lo podemos hacer por medio de discípulos. Muchos quizás están viendo la posibilidad de un clon, de proyectar una imagen virtual de uno en algún otro lado mientras uno está atendiendo en otro. Pero les quiero decir que bíblicamente hay un método más antiguo y más efectivo. Y es el poder multiplicar nuestras palabras, nuestras obras, nuestras enseñanzas por medio de discípulos. Jesús multiplicó su trabajo por medio de personas con los que antes había invertido tiempo. Ahora, yo quiero decir algo. Por un lado, recién les acabo de decir que él tenía pasión en especial por los que nunca habían visto ni oído de él. Y ahora le estoy diciendo que dentro del grupo de personas entre los que más invirtió tiempo estaban sus discípulos. Y si no conectamos estos dos grupos de alguna manera bíblica, hay una contradicción en Jesús. Porque Jesús estaría invirtiendo mucho tiempo en pocas personas. Eso es favoritismo. Eso es injusto. ¿Por qué no ser parejo y dedicarle tiempo a todos? Pero Jesús, escúcheme bien, invirtió mucho tiempo en unos pocos para que luego esos pocos alcancen a los muchos. Por eso cuando terminó su tiempo con estos discípulos, ustedes tienen en Mateo 28, 19 y 20, que Jesús le dice, bueno muchachos, ahora les voy a explicar por qué invertí todo el tiempo que invertí en ustedes, la paciencia que les tuve, cómo los hice llevar a los lugares donde yo hice milagros, cómo les mostré a algunos de ustedes cómo podía resucitar muertos.
Les hice ver a ustedes mi autoridad sobre los espíritus inmundos y ustedes lo vieron. ¿Saben para qué hice todo eso? Bueno, para esto. Ahora, ustedes hagan esto hasta lo último de la tierra. Hagan esto en todas las naciones. Y ahí entonces nos cierra de que Jesús haya invertido mucho en pocos, teniendo pasión por muchos. Porque esos pocos están llamados a alcanzar a los demás. Si queremos tener vidas de alto impacto en el tiempo en que nos toca vivir, no podemos conformarnos con lo que nosotros mismos hacemos, sino que tenemos que tener la inspiración de Dios, el método cristiano de multiplicar nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestros recursos en hacer discípulos. Y aclaro, discípulos de Jesús, no discípulos nuestros. No tengo que hacer todo gente que use corbata azul, saco negro y pantalón gris y que se peine para el costado. Tengo que hacer discípulos de Jesús. Y cuando hagamos discípulos de Jesús, nuestros discípulos van a impactar el mundo. Pero para eso aclaro algo. Tenemos que ser lectores asiduos de la palabra de Dios. Y no solamente de la palabra de Dios, sino especialmente de los evangelios. Tenemos que verlo a Jesús actuar, tenemos que verlo a Jesús enojarse, tenemos que ver a Jesús reprender, tenemos que ver a Jesús alegrarse, porque ese modelo tenemos que replicar en otras personas. Más allá de que el término cristiano, según los historiadores eclesiológicos, era un término peyorativo que hablaba de pequeños cristianos o de soldados de Jesús. Eso es lo que somos. Y eso somos llamados a hacer en el lugar que estemos, el tiempo que nos toque vivir. Si no formamos discípulos, estamos desaprovechando mucho de lo que Dios nos ha dado. Jesús tenía su propia agenda. En esa agenda tenía prioridades, y la prioridad eran las personas, y entre las personas el Padre. Y después, los que estaban enfermos, y los que nunca habían oído, y los discípulos. ¿Y los discípulos para qué? Para alcanzar a todos los enfermos y los que nunca habían oído. Ahora, Jesús tenía su agenda. Fíjense Juan capítulo 5, versículos 19 y 20, ¿qué dice? Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre que hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y mayores obras que ésta les mostrará para el asombro de ustedes. Jesús tenía su agenda. Pero su agenda, cuando ustedes miraban la tapa, decía Dios Padre. Su agenda era la agenda del Padre. Él no hacía, siendo Jesús, lo que se le ocurría a Él, sino lo que el Padre le mandaba hacer. Ahora, tu agenda personal, tu agenda diaria, semanal, mensual, ¿es la agenda de Dios? ¿Dios te tira letra para esa agenda? ¿O llenás la agenda y después le decís a Dios que bendiga lo que vos llenaste? La agenda de Jesús era la agenda del Padre, lo que no quita, y esto nos lleva al tercer consejo, de que había otros bien o mal intencionados que tenían otras agendas para ofrecerle a Jesús. Y ese es el tercer consejo. El tercer consejo es que Jesús rechazó otras agendas. Agendas que no eran las agendas de Dios. Agendas que le ofreció gentilmente Satanás en el desierto. Sutiles agendas en las que Satanás le decía, si eres hijo de Dios, di a las piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, subite a la parte más alta del templo y tirate y los ángeles te van a agarrar. Si eres hijo de Dios, te muestro todos los reinos del mundo y si postrado me adoras, van a ser tuyos. Parecía casi la misma agenda del Padre, con una sutil diferencia. El foco, Satanás sutilmente lo empezó a poner en Jesús mismo.
tus necesidades, tu fama y si me adoras a mí, tu poder. Les aclaro algo, cuando en nuestra agenda empieza a aparecer la maldita Trinidad de yo, mí, mío, es difícil que esa agenda sea del Padre. Y cuando nuestra agenda no es la agenda de Dios, nuestras vidas no son vidas de impacto. ¿Y cómo saber si la agenda mía es la agenda de Dios? ¿Saben? La agenda de Dios se resume en un solo versículo que dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tu agenda tendría que ser resumida en esas mismas palabras. La salvación de las personas. Hagas lo que hagas, estés donde estés, vivas donde vivas. Jesús rechazó la agenda de Satanás. Jesús rechazó la agenda de los bien intencionados. ¿Se acuerdan? Juan 7 dice que después que Jesús recorrió la región de Galilea, quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. ¿Y qué le dijeron sus hermanos? Versículo 3, sal de aquí, vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes. Y le estaban tirando letra de cómo él tenía que hacer para ser famoso. Y te aclaro algo, y te lo digo por experiencia. Aún pueden haber hermanos en la fe bien intencionados que quieran sugerirte algún tipo de agenda. Pero nadie más que vos o que yo somos responsables de nuestras propias agendas. Delante del Padre no vamos a poder decir, no, yo iba a ir para allá, pero este hermano me dijo, ¿por qué no me quedaba? No. Vas a estar vos delante del Padre. Y vos vas a tener que tener convicciones firmes de cuál es la voluntad de Dios para tu vida y cuál es la agenda de Dios para tu vida. Y esa agenda tiene que tener en cuenta especialmente la salvación de los que están perdidos. El último de los consejos que nos puede dejar Jesús a aquellos que no podemos estar en más de un solo lugar a la vez es que si su vida fue una vida de alto impacto, es porque Él vivió y sirvió en la llenura del Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 4, hay dos pasajes en Lucas que hablan del comienzo del ministerio de Jesús. Fíjense, Lucas 4, 1 y 2 dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y consecuencia el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado. Un ministerio que comenzó en la llenura del Espíritu y con la guía del Espíritu. Lucas también dice en el capítulo 4, el mismo capítulo, por el versículo 14, con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. ¿Por qué? Porque estaba en el poder del Espíritu. Esto no es cuestión de hacer muchas cosas a la vez, ni de multiplicarnos y tratar de cubrir y tratar de quedar bien con todo el mundo y tratar de... No. Acá la cuestión es de que lo que hagamos, lo hagamos en la llenura y en el poder del Espíritu. Ahora, para poder ser lleno del Espíritu, la palabra de Dios nos advierte dos cosas. Que hay acciones que van en contra de la llenura y hay acciones que van en favor de la llenura. Efesios 5, 15 al 21, dice, sed llenos del Espíritu. ¿De qué manera? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Tu lenguaje tiene que ser un lenguaje de gratitud. Nuestras canciones tienen que ser canciones de adoración a Dios. Y eso va a ayudar a poder vivir en la llenura y en consecuencia en el poder del Espíritu. Ahora, todo lo contrario, si volvemos atrás, en Efesios 4:30 dice, no entristezca al Espíritu Santo de Dios. ¿De qué manera? Líbrense de amargura, de furia, de enojo, de palabras ásperas, de calumnias y toda clase de mala conducta. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón
y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado por medio de Cristo. Usted puede ser no lleno del Espíritu por omisión, por no practicar lo que la Biblia dice que ayuda a la llenura del Espíritu, y acabamos de leer recién. Usted puede ser no lleno del Espíritu por comisión, porque sus acciones entristecen al Espíritu Santo de Dios, que es una persona que no solamente desea poseerlo, sino llenarlo y manifestarse a través suyo. Jesús tuvo sencillamente una vida de alto impacto, porque todas sus palabras, todas sus acciones, todo su servicio fue en la llenura y el poder del Espíritu. Yo te invito a que vos puedas por un momento cerrar tus ojos e inclinar tu cabeza. Y mientras estás ahí con tus ojos cerrados, yo quiero leerte un pasaje de Mateo y ver cómo Mateo planteó el comienzo del ministerio de Jesús en términos gráficos. Dice la palabra de Dios respecto al comienzo del ministerio de Jesús. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí. Pero escuchen bien lo que sigue ahora. Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad había visto gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Déjame parafrasear este versículo y ver si se puede aplicar a tu vida y a tu permanencia en este tiempo, en este lugar. Zona de Bariloche, al sur del lago Nahuel Huapi, Patagonia andina. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en profundas tinieblas, la luz ha resplandecido. ¿Estas palabras pueden representar tu venida a Bariloche? Si todavía no, hoy estás a tiempo a que esta profecía pueda cumplirse en tu vida. Y que la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo, por medio tuyo, puede impactar en cada ámbito y en cada relación que el Señor te permita